Bien, amado, vamos a continuar con la otra parte del mensaje. Para continuar, voy a continuar. Estoy testificando pues experiencias vividas y sufridas. Y lo que me motivó a mí contarles estas experiencias vividas y sufridas, pues son unas escrituras de un hermano que me escribió, narrándome unas experiencias que él tuvo en una iglesia. Y me recordó, el Espíritu Santo me recordó a mí esas mismas experiencias que yo viví hace muchos años también y las experimenté. Y tras las que las experimenté también las sufrí también. Y yo la estoy testificando porque el Espíritu Santo me ministró y me dijo y me habló que yo testificara para la gloria y la honra del Señor. Voy a continuar, ¿ok? Cuando yo estaba pasando por el fuego, ¿verdad? Caminando por el fuego, el santero, el santero, que era el que estaba a cargo de eso, estaba dando con las palmas en las manos como aplaudiendo. Él estaba así, respirando así. Si no lo hacía de esta forma, pues entonces lo hacía en la mesa. Y si no lo hacía en la mesa, pues entonces lo hacía en la pared, con las palmas en las manos así, como era el cantazo así. Esos cantazos así, pues, tienen un significado espiritual. Significa la invocación de los espíritus. En otras palabras, esos cantazos así, o así, o en la pared también, haciendo en la pared también, o quizá en el piso, hay muchas formas de hacerlo, significaría llamando a los espíritus. Es un llamamiento, haciendo un llamamiento a los demonios para que se manifiesten. Cuando yo estaba envuelto en eso por la ignorancia, porque caí por la ignorancia caí. En ese servicio de brujería, santería, espiritismo y todo ese tipo de prácticas, se acostumbra a transferir espíritus. Yo me acuerdo que las personas que iban a solicitar ese servicio, se les recomendaban que se parara en la parte de atrás. El brujo estaba sentado, pero se le recomendaba a la persona que pedía un servicio que se pusiera detrás del brujo, de la parte de atrás, y que pusiera sus dos manos sobre los hombros del brujo, o del santero, o como quiera llamarle, que pusiera sus dos manos en los hombros y esperara unos minutos, hasta que entonces los demonios se manifestaran. Supuestamente el espíritu demoníaco de la misma persona se manifieste y hable. Y cuando el espíritu demoníaco se manifiesta, casi siempre viene con ira. ¿Para qué me llamaste? ¿Qué quieres que haga? ¿Para qué me invocaste? Entonces la persona empieza a hablar a los espíritus, decirle, ¿conoces a esa persona? ¿Tú la conoces bien? ¿Cuál es su vida? ¿Qué destino tú tienes para esa persona? Ok, pero cuando a mí me llegó el turno a mí, me correspondió el turno a mí, pero hubo unos cambios, porque los mismos brujos, la misma santería, los mismos hombres que estaban dando este servicio, decían unos a otros se comunicaban y ellos decían, ¿qué tú estás viendo? ¿Qué tú ves acerca de mí? En el caso de mí, ¿qué tú ves acerca de esta persona que haciendo referencia hacia mí? Y las personas testificaban y decían, es que yo veo algo como más grande que nosotros. Yo estoy viendo como una entidad espiritual que es mucho más fuerte de la que nosotros estamos ejerciendo. Y veo que esa entidad fuerte, veo que tiene como una bajera o como un escudo, como que hay un escudo o una bajera en la cual nosotros no podemos ir más allá en esa bajera. Es como si esta persona lo cubre o lo protege una entidad esa entidad viene siendo Dios.
porque ellos le llamaron Espíritu Santo. Ellos le llamaron Espíritu Santo, así como nosotros, la iglesia, le llamamos en el culto a Dios, le llamamos, oh Espíritu Santo. Ellos le llaman a Dios Espíritu Santo. Y a los demonios, pues le llaman espíritus malignos. Espíritus malignos. Y a Dios le llaman Espíritu Santo. Entonces ellos estaban viendo una entidad mucho más fuerte de la que ellos tenían, de la que ellos estaban operando. Y ellos decían, no podemos ir más allá, porque el propósito es poder lograr depositar demonios en mí, para que entonces yo pues pueda tener esa posesión demoníaca. Pero que como que hubo una barrera. Entonces ellos vieron que hay una barrera que no le permitía a ellos ir más allá para hacer algo hacia mí. Y a mí me dejó sorprendido eso para aquel tiempo. Porque yo estaba consciente de lo que yo estaba oyendo. Y como yo vine a la iglesia, yo tenía conocimiento de Dios. Yo tenía conocimiento de Dios, obviamente. Y yo estaba entendiendo muy bien lo que estaba sucediendo en el mundo espiritual. En el mundo espiritual, el mismo Dios me estaba a mí revelando, enseñando que hay alguien más grande que está por encima de la brujería, de la hechicería, del encantamiento, del espiritismo, de la palería, de lo que sea. Hay alguien más grande que aunque tú te hayas apartado, nos hayamos apartado y tengamos muchas influencias del diablo, hay cosas que Dios no permite por su voluntad, porque Dios todo lo tiene bajo control. Dios lo tiene todo bajo control. Esa experiencia que yo te estoy narrando a ti fue real, fue genuina, pero voy a omitir muchas de estas experiencias que yo tenía, voy a omitirlas. ¿Qué pasó más adelante? Que al pasar el tiempo, yo estaba una vez caminando. Yo estaba caminando por un establecimiento comercial. Yo estaba caminando por unas tiendas en un día de semana, donde las tiendas habían diferentes tiendas, tiendas de ropa, tiendas de aquello, y yo iba caminando por lo que llamamos la acera, la acerita, el pasillo por ahí. Y en ese día yo estaba un poquito triste, deprimido. Mi manera de caminar era muy diferente. Mi manera de hablar era muy distinta. Era muy depresivo. Yo estaba siempre bajo depresión. Y de momento en ese día que yo estaba caminando cerca de un establecimiento comercial, en esa misma línea vino una mujer joven que yo no la conocía. Ella tampoco me conocía a mí. Es creyente, es cristiana. Y me vio y me detuvo y me habló. Me habló de Dios. Me habló de Dios y me profetizó. Y me dijo, tú estás fuera de los caminos de Dios y necesitas de Dios. Y con todo eso Dios te está guardando y te está protegiendo de cosas peores. Pero todas las experiencias y el sufrimiento, el dolor que tú has tenido en querer tú conocer a Dios, en querer tú sentirse amado, aceptado por Dios y en no entender muchas cosas que tú experimentaste, Dios te va a alcanzar. Y por más que tú cojas la gracia de Dios y el amor de Dios, te va a alcanzar a ti. Esta mujer me dijo, tú eres pastor, tienes un corazón de pastor y serás pastor delante de Dios. Y yo te veo a ti con Biblia en tus manos, predicando la palabra, sacando de tu boca palabra de gracia, así dijo, sacando de tu boca palabra de gracia, dando un mensaje a las naciones, Tú vas a ver el cambio que Dios va a hacer en ti, va a ser increíble lo que Dios va a hacer en ti. Dios te va a dar a ti una esposa, unos hijos, una familia.
Y desde que ese momento esa mujer me profetizó y me habló todas esas palabras, a partir de ahí en adelante, pues sí, yo tuve un tiempo más descarriado, pero esas palabras que me habló esa mujer de ahí en adelante me hizo reflexionar grandemente porque yo estaba deseando tener un cambio. Yo tomé eso tan en serio, lo tomé tan en serio, que llegó con el tiempo, esas palabras llegó a mi corazón, que con el tiempo yo empecé a buscar una iglesia, pero no la misma, no es la misma iglesia, no, es otra iglesia. Un viernes que era un día de semana por la noche, que ese viernes que yo estuve en esa iglesia era un culto especial, un culto de liberación, es un culto de rompimiento de cadena, un culto de guerra espiritual. Entonces se hizo el culto, se cantó en el devocional, se hizo el culto normal, pero era un culto de guerra espiritual, de liberación. Y el culto consistía en que el pastor le dijo a la iglesia, le vamos a entregar unos papelitos, ustedes, para que ustedes escriban en sus papelitos sus pecados o la petición. Escriban la petición, Señor, yo quiero que tú me libertes de esto. Esto rompe las cadenas, rompe las ataduras en el nombre de Jesús. Libérame de esto, Señor. Tengo esta petición. Sáname, liberta, restaurame, sáname y mucho más. Escriba su petición, que ya mismo vamos a ir hacia el lado, en la parte de afuera de la iglesia. Vamos a ir hacia el lado, porque hay una fogata, hay un fuego. Y cuando yo le ordene a ustedes que ustedes tiren sus papelitos hacia el fuego, tírenlo. Pero yo me acuerdo que un mujer o un servidor de la casa, un servidor de la casa, de la iglesia, me entregó un papelito y un bolígrafo. Y me dijo, hermano, si ustedes quieren, apúntate su petición y salga afuera. Y yo le dije al hermano que no, que yo no vine con ese objetivo. Yo no vine con ese interés, con ese deseo. Yo vine para que el pastor ore por mí. Yo vine para recibir una palabra de consuelo porque yo estoy en un momento de desesperación. Yo estoy en un momento de desesperación. Pero ¿qué pasa? Que para aquel tiempo ni el pastor oró por mí tampoco. Entonces yo tampoco quería escribir nada. Al contrario, lo que yo hice es que guardé el papel en mi bolsillo y le dije al hermano que muchas gracias, pero yo no vine con ese objetivo. Cuando el pastor mandó a los hermanos a salir afuera, en la fogata, yo decidí quedarme adentro del templo. No salí. Inclusive un hermano me dijo, hermano, no te quedes aquí solito. Vaya allá para que participe. Yo le dije al hermano que no quería ir allá. Decidí mirar la escena por la ventana. Yo me quedé cerca de una ventana y me quedé viendo lo que estaba pasando. Pero ¿por qué razón yo no quise ir en ese escenario donde había un fuego? ¿Por qué? Te voy a decir. Porque yo estuve muchos recuerdos del pasado. Yo estuve muchos recuerdos de malas experiencias cuando yo estaba en la boca del león o del lobo, donde a mí se me hizo participar de un ritual o de una práctica del diablo donde se prendía fuego en el piso. Se prendía una pequeña fogata en el fuego y a mí se me decía, pues que caminara por el medio del fuego, pero en forma de cruz, en forma de una cruz AGB, ¿ok? Una cruz AGB, ¿ve? Hacia abajo. Y yo tenía que caminar por el fuego haciendo una cruz, pero hacia abajo. Y como yo tenía ese recuerdo, que se me hacía difícil quitarme ese recuerdo, y al yo ver ese escenario, yo dije, yo no quiero pasar por esa experiencia. Yo necesito de Dios. La forma correcta es que yo le pida a Dios que me libere sin hacer ninguna obra, porque eso no es de Dios. Yo pensaba así mismito, eso que están haciendo esta iglesia no es de Dios. Yo estuve participando en esa iglesia por un tiempo. Me congregué en esa iglesia por un tiempo corto, por un tiempo. Y empecé a ver danzas de las danzoras con bailes casi idénticos a la santería. Manifestaciones como lo hacían los santeros,
con las manos así, danzando muy así, con muchas manifestaciones bien parecidas a lo que hace la santería o el palero. Porque yo conozco los bailes y las danzas de los santeros y los paleros. Y las manifestaciones que ellos hacen también en sus danzas y en sus bailes. Porque yo las vi, las experimenté, la música, ellos enfatizan mucho los tambores. Los tambores, lo que son trompetas y tambores, los santeros y paleros y mayombe y todas esas cosas, enfatiza mucho la música y sus danzas también. Y hasta hablan en lengua. Porque yo he visto brujos, santeros y paleros hablar en diversidades de lengua. Imitan a los dones del Espíritu Santo, porque yo los he oído hablar. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Que dentro de la iglesia he visto manifestaciones que son manifestaciones paganas. Entonces, cuando este hermano cariñosamente y respetuosamente me escribió, yo desperté y el Espíritu Santo me hizo testificar. Y yo le dije a ese hermano en el otro video anterior, en el primer video, dándole mis consejos, mi exhortación, mi punto de vista, terminé diciéndole sí. Porque el hermano me dijo, diciéndome, contéstame por favor, ¿esto es brujería? Hágame una lista por favor si esto es brujería en la iglesia. Y yo le dije, sí, es como si fuera brujería. Es como si fuera brujería. Entonces, ¿a dónde yo quiero llegar? ¿A dónde yo quiero llegar? Que hay algunas iglesias que todavía no han tenido un encuentro con el Evangelio de Cristo. Porque la palabra de Dios dice que si el Hijo del Hombre los libertara, realmente serán libres. Pero muchas veces nosotros nos quedamos bajo un sistema de obra. Muchas veces nosotros nos quedamos bajo unas cosas que hemos aprendido de tradiciones. Alguien nos enseñó estas cosas. Alguna tradición de una falsa doctrina nos enseñó esto, en la cual el Espíritu Santo me abrió los ojos y me dijo, lo que están haciendo esa iglesia es brujería. Y lo que se está profetizando es profecía de adivinación. El Espíritu Santo me lo dijo. Lo que se está profetizando aquí, pero el tiempo que Dios permitió que yo estuviera en esa iglesia es un tiempo donde Dios permitió que yo estuviera ahí por un tiempo. Porque ese tiempo es donde Dios permitió quedarme ahí como si fuera una escuela. Como si yo estuviera pasando una escuela y un proceso de aprendizaje. Mira, las experiencias que tú viviste y sufriste, esto se está manifestando. Pero Dios a mí nunca me mandó a contender, ni a pelear con los hermanos, ni a contender. La palabra de Dios me dijo a mí, ora, ora. Como dice Pablo, aquí en Filipenses, en el libro de Efesios. Vamos a buscar el libro de Efesios. Capítulo 3, versículo 16. Pablo dice, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria en ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigado y cimentado en amor, seamos plenamente capaces de comprender. Ora para que esas iglesias comprendan la revelación. Ora. Yo he visto iglesias hoy en día en las redes sociales y están en apostasía. Están en apostasía. He visto profetas hoy en día profetizando y ninguna de esas profecías, ninguna, vino de parte de Dios. Vienen bajo un espíritu de adivinación. El Espíritu Santo me lo hace saber. Casi ninguna de las profecías que yo he visto hoy en día no vienen dirigidas guiadas por el Espíritu. Vienen bajo un espíritu de adivinación. Gloria al nombre del Señor. Entonces, voy a llegar a una conclusión, porque no quiero estirar muy largo el testimonio. Hay mucho más que yo puedo compartir con ustedes. De ahí en adelante, Dios permitió que yo conociera
la gracia, el evangelio, el amor de Cristo. Porque Dios no quería que yo estuviera con esa raíz de amargura, ni que los mensajes que yo daba, tampoco Dios quería que los mensajes de predicaciones y enseñanzas se basaran en criticar a los hermanos. No, sino en la enseñanza con amor, en la enseñanza. Los primeros mensajes que yo di cuando yo vine aquí a la plataforma de YouTube, hace muchos años, puede ser posiblemente como para el 2011 en adelante. Es posible como para el 2011 en adelante, ¿verdad? Pero yo pensé subir video. Pero los primeros videos que yo subía eran predicaciones, enseñanzas bajo ira, bajo enojo. Se veía en mí una aflicción hasta que Dios me fue cambiando, transformando y poniendo palabra de gracia, de restauración, Hasta el momento, hasta aquí Dios me ha ayudado con la palabra del Señor. Le doy gracias a Dios que las personas que han venido y me han hecho preguntas, yo les he podido ayudar con la palabra del Señor, para la gloria del Señor. Así que, hermano, para ser salvo, liberado de las ataduras, de las cadenas, no se hacen por medio de papelitos y quemándolo en un fuego, porque eso para los efectos es como si fuera brujería. Es como si fuera brujería. Pablo dice en el libro de Gálatas 3:13, Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Qué significa eso? Que el pecado condenó al hombre y la ley manda condenar al hombre por causa de su pecado. El pecado condenó al hombre, lo separó de Dios, y la ley, como ve al hombre pecador y como lo ve un transgresor, la misma ley se encarga de condenar al hombre. Repito, el pecado separó al hombre de la presencia de Dios. Y la ley, al ver que el hombre infringió el pecado, la misma ley empuja al hombre a la condenación, a estar sujeto bajo la ley de condenación. Pero Pablo dice en Gálatas 3:13, Cristo Jesús en la cruz nos redimió de la maldición de la ley. Nos quitó lo que llamamos la condenación, nos quitó la condena, las maldiciones. Todas nuestras maldiciones Cristo las llevó en la cruz. Lo que nosotros tenemos que hacer es creer en lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Qué pasa cuando una iglesia practica todas estas cosas y cosas parecidas? Estaría anulando, estaría echando al piso o pisoteando la sangre de Cristo. Estaríamos descalificando la obra de Cristo, como si la obra de Cristo no sirviera para nada. Estuviéramos como anulando y desacreditando el sacrificio de Cristo, como si el sacrificio de Cristo no existiera. No le estamos dando valor. Entonces el Espíritu Santo me habló, mi ministro. Habla esta palabra. Ministra, háblale, testifica que tú tuviste experiencias vividas y sufridas para que otros se levanten y crean en Cristo, en el nombre del Señor. Así que el hermano que me escribió este mensaje, pues, ora por esa iglesia. Y quédate ahí aprendiendo la palabra de Dios, porque el propósito de Dios es que tú crezcas, madures, para cuando tú estés maduro, tú puedas entonces darle algo espiritual a esas iglesias. Pero primero quédate ahí en la presencia de Dios, guardadito. Como dice Pablo, en Colosenses, me parece que es Colosenses 3, vamos a ver si es correcto. Colosenses capítulo 3, vamos a ver si es correcto. Colosenses 3. Dice Pablo, Colosenses 3, versículo 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
Ponga la mirada en las cosas de arriba, no en de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida, nuestra vida que tenemos con Cristo, está escondida con Cristo. Yo te aconsejo, hermano, busca las cosas de arriba, las espirituales, lo verdadero, lo que es la verdad, el evangelio, para que Dios te hagas libre, a ti, a tu familia, a todos los que están contigo, y tú puedas ayudar a otras personas también, en el nombre del Señor. Busca las cosas de arriba, porque la palabra de Dios dice que tu vida está guardada, escondida con Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a terminar por ahí por el momento. Dios te bendiga, hermano. Un abrazo y que la paz del Señor sea contigo en el nombre del Señor y te haga crecer en el amor, en el conocimiento, en la justicia y en la fe en el nombre del Señor. Dios está contigo, mis queridos hermanos. Sean bendecidos en el nombre del Señor.